Algunas vidas son tocadas por la inteligencia, el destino o la causalidad para transformar realidades, despertar conciencias o dar voz a aquellas y aquellos que son socialmente invisibles o han sido silenciados. Esa es precisamente la historia de una heredera de linaje noble, cuyo árbol genealógico nos lleva hasta el último rey de Polonia, Stanisław Poniatowski, un monarca excéntrico para su época, políglota, hábil para la diplomacia y amante de las letras, el conocimiento y la cultura. Fue así que el 19 de mayo de 1932, en París, Francia, la ciudad de la luz, el epicentro del arte y la intelectualidad del siglo XX, nació una princesa rubia de maravillosos ojos color de mar a la que llamaron Helene Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. Perseguidas en 1942 por el monstruo de la Segunda Guerra Mundial, la niña Helena, su hermana menor Kitsia y su madre Paula Amor llegaron al puerto de Bilbao en España para embarcarse en el navío Marqués de Comillas con destino a México, mientras que su padre, el príncipe Jan Poniatowski, francés de origen polaco, combatía en la resistencia gala. Ha sido en estas tierras aztecas donde Helena, Helenísima, como la nombró alguna vez en su libro el escritor Michael Schussler, ha abrazado con pasión y valor el periodismo y la literatura hasta convertirse en una auténtica reina de las letras, una de las mujeres más influyentes y queridas de México, cuyo reino, para gozo y orgullo nuestro, se ha extendido a todo el mundo a través del poder de la palabra escrita. Helena Poniatowska es un ícono indiscutible de la cultura en México, una figura inconfundible a donde quiera que va, con su sonrisa plena perfilada de rojo y su sencillez apabullante. Una mujer de ideas propias, de origen aristócrata, que se construyó bajo los ideales de la izquierda y que se mantiene comprometida con diversas causas sociales. Una auténtica princesa que ha logrado lo que para muchos ha sido imposible: navegar en aguas distintas con ricos y pobres, intelectuales y analfabetas, celebridades y marginados, con líderes de izquierda, de centro y de derecha, obteniendo el respeto, el reconocimiento y la admiración. Así platica una anécdota con el fundador del partido Acción Nacional. Manuel Gómez Morín era el PAN, era la derecha absoluta, total. Y yo recuerdo que una vez en el jardín de su casa, que estaba aquí en San Jerónimo, bueno, está subiendo por San Ángel, en la calle La Amargura, se me cayó una pulserita. Todas las niñas pierden todo en general. Y me acuerdo que don Manuel se dedicó, como si fuera lo más importante de esta vida, a buscar entre las plantas a ver si aparecía mi pulserita. Yo de ellos recibía pues un trato a una niña a la que cae en gracia, que le pregunta por la Virgen de Guadalupe. Él hizo un poema como de kilométrico a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo le preguntaba de todas esas cosas. Y es que si hay una palabra que puede definir mejor a Helena, es curiosidad. Esa peculiaridad eterna que la ha llevado a preguntar y buscar respuestas toda su vida. Curiosidad que se volvió más intensa a sus 10 años al llegar a México, un país totalmente diferente a la Francia que hasta ese momento conocía.
Una nación colorida, vibrante, llena de contrastes y que se transformó en futuro y patria, como lo afirma en el primer tomo de su novela histórica autobiográfica, El amante polaco. Una niña bien que, mientras su vida transcurría entre clases de equitación, piano, danza, natación y francés, aprendía español de boca de su queridísima nana Magda Castillo. Era un idioma coloquial, llano y ajeno a refinamientos. Tiempo después, esa necesidad de cuestionar todo la llevaría hasta la redacción del periódico Excelsior. Tenía la encomienda de escribir notas de sociales y entregar una entrevista diaria. El círculo social de la familia materna, los Amor Iturbe, un clan de abolengo ilustre en México, le permitió a Elena, en la década de los 50, disfrutar de los bailes de sociedad acompañada de amigos como un joven llamado Carlos Fuentes, quienes se divertían al compás de notas de vals, polka, conga, mambo o cha-cha-cha. Este ambiente también fue el que le acercó con grandes personajes como Dolores del Río, José Clemente Orozco, María Izquierdo, Juan Rulfo y Octavio Paz, entre otros. La gente era muy linda. Además, yo me inicié también pues en un mundo en que yo creo que la inocencia y la manera sencilla de preguntar no caía mal, ¿no? Elena incursionó en el periodismo en 1953, cuando no era común ver a mujeres ejercer la profesión. Aprendió sobre la marcha de manera ingenua, directa, audaz y hasta impertinente, pero con una chispa y luz inusitadas. No es secreto que a algunos políticos les llegó a preguntar: ¿es verdad que es usted muy ladrón? O cuando en una entrevista con el muralista Diego Rivera le preguntó si sus dientes eran de leche porque los veía muy pequeñitos, a lo que el maestro respondió: sí, con esos dientes me como a las polaquitas. Llegaba y hacía preguntas, algunas muy babosas, y entonces me decían, ya vino la güerita, ya vino a preguntar. La casa de Elena Poniatowska es cálida. No faltan las flores, los retratos de familia, los libros, los recuerdos y una presencia que se pasea por donde le place y que ha decidido estar a ratos durante la entrevista. La gata Weiss. Elenita dice que el gato Monsi murió. Un juego de palabras para honrar la memoria de su entrañable amigo, el también periodista y escritor Carlos Monsiváis. Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco fueron tres almas inquietas que coincidieron en la redacción del suplemento México en la Cultura del diario Novedades. Un laboratorio de ideas que los convirtió en amigos inseparables y los formó en grandes maestros de la crónica, el ensayo y la narrativa mexicana. Tuve amigos llenos de inteligencia, fue un privilegio. Mis amigos que veía yo todas las semanas de mi vida fueron Carlos Monsiváis, que tenía un gran sentido del humor, y José Emilio Pacheco. Entonces nos reuníamos a hacer el suplemento cultural, México en la Cultura, con Fernando Benítez, que también era un hombre que sabía reírse, que tenía muy buen humor. Las horas de trabajo se mezclaban con las horas de comidas y sobremesas, con la efervescencia de la vida social, cultural y política de un México que crecía embelesado en la modernidad. Poniatowska, Monsiváis y Pacheco frecuentaban restaurantes de moda como el Prendes y el Lincoln, donde se daban cita personalidades del ámbito artístico, cultural y político. El Lincoln era chistosísimo porque yo creo que ya no hay de esos restaurantes.
que eran como caballerizas, porque ahí los políticos llevaban a su amante, así a escondidas, y entonces solo el mesero se enteraba de que con quién estaba tal o cual político, ¿no? Era muy chistoso y eran todos de cuero, así, muy protegidos. Bueno, nosotros claro que no íbamos a proteger a nadie ni a delatar a nadie tampoco porque nos valía Wilson, no nos importaba un pepino, pero sí nos daba risa. Era parte de nuestra alegría pues ver la vida de México. Con los años, la relación profesional entre Poniatowska y Monsiváis se volvió más personal, tejiendo una amistad a prueba de todo. Perseguían intereses comunes, como la cultura y la política, los derechos humanos y la justicia social. Ella desde la empatía del testimonio y él desde la crítica irónica, logrando cada uno un estilo propio. Para estos juglares urbanos, la vida nocturna de esta gran metrópoli ofrecía una oferta de historias difícil de resistir. Los teatros de variedades como el Blanquita de la empresaria teatral Margot Su y el Folies Berger anunciaban en su cartelera a figuras como Toña la Negra, Agustín Lara, Tongolele o Cantinflas. Monsiváis a través de Margot Su, que fue su gran amiga, pues conoció a Tongolele. Tongolele me enseñó cómo se baila. Me dijo que no se movían las patas, no se movían los pies, que uno lo que mueve es de las caderas para abajo o de las caderas para arriba, pero que uno no se anda sacudiendo desde abajo. Luchadores como el Santo se convirtieron en superhéroes de carne y hueso, en personajes de culto de la cultura popular mexicana. Lo popular fue objeto de nota, de crónica, de ensayo, de reportaje y de entrevista. Lo popular se convirtió en lo intelectual. Yo quise mucho al Santo o el enmascarado de plata, que venía a mi casa, se ponía la máscara antes de entrar. Entonces, toda esa cultura, que era la cultura popular, que además también a Octavio Paz, bueno, nuestro premio Nobel, le interesaba mucho. A mí me dijo Octavio varias veces, oye, cuéntame cómo es el Santo, cómo se le ocurrió, porque finalmente ponerse una máscara para ayudar a los otros, porque sí ayudaba, sí lo querían, sí lo buscaban, hombres y mujeres, y no se diga cantidad de niños, ¿no? Fue en una de esas entrevistas donde Elena, todavía inocente e inexperta en el oficio del periodismo, conoció al que después se convirtió en su esposo, el reconocido astrónomo y académico Guillermo Haro. Yo lo fui a entrevistar, pero aquí a Ciudad Universitaria. Yo era joven y me dice, apuesto a que usted no tiene ni papel ni lápiz. Y por una cosa, porque me falló mi ángel de la guarda, yo había dejado el papel y el lápiz en el coche. Entonces furgoneé así mi bolsa y no tenía nada. Y me dijo, bueno, cuando usted quiera, hacemos la entrevista, pero que usted venga preparada. Y además él me aterró, porque tenía una mesa de este tamaño, porque se llaman mesas del consejo. Se reúnen ahí todos los sabios a decidir y él ahí detrás. Elenita cuenta que al poco tiempo, armada de todo lo que necesitaba, incluyendo el orgullo, su libreta y una grabadora, tomó un autobús rumbo a Puebla. ¿Su destino? El Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, para sorprender al brillante astrónomo con la entrevista que había quedado en pausa. Y cuando terminó la entrevista, que sí preparé las preguntas, me dijo, si usted quiere, la voy a dejar. ¿Cómo se viene usted? Pues yo me vine en camión, entonces me fui a dejar al camión. A raíz de eso también me empezó a llamar, me llamó, me invitó a comer y ya se hizo una relación también de pues mucha complicidad política, mucho amor y tuvimos 3 hijos.
Los hijos de ese matrimonio son Emanuel, Felipe y Paula. Después de esa entrevista, la periodista quedó deslumbrada, enamorada de Haro, de ese hombre también extremadamente curioso que buscaba respuestas en las estrellas, en las nebulosas y en el universo, y que la escritora describe como prodigiosamente inteligente, del cual no entendía cómo él había puesto su mirada en ella. La respuesta se puede adivinar. La atracción y la admiración fue mutua. Ambos compartían intereses intelectuales, culturales, sociales, políticos y un profundo amor a México. Él amaba a este país, quería que este país estuviera a la altura en ciencia de los países del mundo, en astrofísica, y en cierta manera lo logró porque él fue vicepresidente y luego presidente de la Unión Astronómica Internacional. Empezaron a invitarlo a Rusia, él estuvo en Harvard, estuvo en todas las grandes universidades norteamericanas. Quizá la mayor prueba de amor que Elena Poniatowska le brindó a su esposo Guillermo Haro fue escribir inspirada en él. Así, en 2001, publicó la novela La piel del cielo, que cuenta la historia de un joven brillante, rebelde y apasionado por la astronomía, y en 2013 aparece El universo o nada, biografía del estrellero Guillermo Haro, donde retrata de una manera más apegada la vida personal y profesional de quien es considerado el padre de la astrofísica en México. Elena ha sido una princesa empeñada en retratar de manera profunda y comprometida diferentes realidades de México, rescatando la vida y las denuncias de mujeres y hombres, de los oprimidos, de los olvidados, no solo contando sus historias, sino documentando, mostrando la evidencia de lo que no se quería ver. Monsi y yo teníamos mucho afán por la gente de la calle, por los personajes populares, por el Nieve Nieves, el nevero, el plomero, el que vendía las flores, el de jardinero. Todos esos personajes pues eran nuestros, las costureras que nos fascinaban. Ese universo social que le ha abierto las puertas al submundo de las clases populares, de los más desfavorecidos, donde Elena, sensible, empática y valiente, se ha sentido como pez en el agua. Pues yo fui una enanita, entonces yo por un tiempo hasta me pusieron inyecciones en la columna vertebral para ver si me estiraba así como lagartija, pero nunca crecí, nunca pasé de tener la altura que tengo, hasta que me di cuenta que yo me podía meter por chaparrita a donde fuera y que nunca asustaba a nadie, nunca nadie me rechazaba. Yo me metía entre las faldas de las enaguas. Bueno, las enaguas ya no eran enaguas, pero los delantales de las mujeres, me metía a las vecindades. Y si yo hubiera sido, yo creo, una güerota, pues sí hubiera asustado, ¿no? En un periodismo de hombres, Elena Poniatowska se creó un lugar, una posición que le permitió ser fuerte y crítica, denunciar en un tiempo donde no se podía denunciar, una época oficialista donde se ocultaron sucesos muy oscuros de la historia de México, como la matanza del 2 de octubre de 1968. Elena no estuvo en esa marcha. Felipe, su segundo hijo, tenía apenas 4 meses de edad. Fue hasta la mañana siguiente que atestiguó la terrible masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Las fuerzas militares dispararon sin piedad contra el movimiento estudiantil. Lo que más me dolió fue ver las fosas, porque allí hay toda una región prehispánica de pirámides y había entre las fosas, dentro de las fosas, una cantidad muy grande de zapatos. Y eso sí fue
muy, muy impactante ver eso, ¿no? Ver la cantidad de mujeres y de hombres que salieron corriendo y que no les importó perder sus zapatos, y era una imagen de pánico, de miedo, que yo no había visto en mi país jamás. Sí había casquillos en todas partes, sí había sangre en las paredes, los elevadores estaban perforados por ametralladoras, y todo eso sí fue bueno, a las 7 de la mañana que los vi, pues sí fue un recuerdo imborrable, que aquí está todavía. Pero, ¿cómo denunciar? ¿Cómo hablar de aquello que la inmensa mayoría de los medios callaron, minimizaron y distorsionaron? Incluso la censura oficial de la época obligó a la prensa a justificar la presencia del ejército. La resistencia vino de unos cuantos periodistas, entre ellos Elena Poniatowska, quien reunió las voces de estudiantes, profesores, intelectuales, activistas, familiares de las víctimas y otros testigos en su libro La Noche de Tlatelolco, una crítica severa al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y al secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. La Noche de Tlatelolco se nutrió especialmente de las voces de aquellos que fueron privados de su libertad y llevados a la cárcel de Lecumberri, el famoso Palacio Negro de la Ciudad de México. Fue de veras aleccionador, fue como tomar lecciones de filosofía sentada frente a un escritorio en una universidad, y aprenderlo en carne propia durante días y días y días, porque eso sí, nunca le tuve miedo a trabajar. En 1969, Elena Poniatowska adquirió la nacionalidad mexicana, reafirmando su compromiso con los desprotegidos. La Noche de Tlatelolco salió a la luz en 1971. Ganó el premio Javier Villaurrutia, que la escritora rechazó preguntando: ¿quién iba a premiar a los muertos? Sin duda, una recopilación de testimonios que catapultó a Elena en el plano internacional, transformándola en la Princesa Roja. La obra de Elena Poniatowska se ha hecho universal. Se ha traducido a más de 15 idiomas, incluyendo el inglés, francés, alemán, polaco, italiano, portugués, ruso, japonés, chino, griego y coreano. A sus 93 años, ella sigue imparable, luminosa. Así lo demuestran sus 46 libros. Los dos más recientes, El amante polaco, tomo 1 y tomo 2, totalmente reveladores. Una combinación de novela histórica y autobiografía, donde conocemos la estirpe Poniatowska y a una Elena que se coloca en el microscopio de sus lectores, que se atreve a mostrarse, a revelarnos pasajes íntimos, dulces y amargos de su vida y de la historia de México. Así que realmente yo puedo decir que tuve una juventud y una senectud privilegiada, porque todavía hago periodismo. Elena Poniatowska ha recibido un sinfín de reconocimientos, distinciones y premios nacionales e internacionales. Y en 2013 fue galardonada con el Premio Cervantes, la primera escritora mexicana merecedora del máximo honor que se otorga a la literatura en idioma español, el equiparable al Premio Nobel en lengua castellana. La entrega se celebró el 23 de abril de 2014 en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Una ceremonia elegante, protocolaria, presidida por el rey Juan Carlos I. La gran Elena Poniatowska llegó con un vestido confeccionado por mujeres de Juchitán, Oaxaca. Su discurso sencillo, sensible y poderoso.
Ningún acontecimiento más importante en mi vida profesional que este premio que el jurado del Cervantes otorga a una Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza, ni Dulcinea del Toboso, ni Maritornes, ni la princesa Micomicona que tanto le gustaba a Carlos Fuentes, sino una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no los hay, y en cambio lo hace de los andariegos comunes y corrientes que cargan su bolsa del mandado, su pico o su pala, duermen a la buena ventura y confían en una cronista impulsiva que retiene lo que le cuentan. Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca, como lo pedía María Zambrano, ir más allá de la propia vida, estar en las otras vidas. Ella es la querida Elena Poniatowska, la escritora más importante de nuestro país, la maravillosa reina de las letras, la memoria y denuncia viva de México.